Bienvenidas y bienvenidos a este Space de Ojo Público para informar, reflexionar y analizar los hechos más relevantes ocurridos en las regiones del Perú a lo largo de esta semana. Quien les saluda es Clarice Cárdenas, yo soy periodista de Ojo Público y les doy la bienvenida a este programa. Me estoy conectando desde la región de Cusco el día de hoy, miércoles 20 de octubre. Esta noche vamos a conocer un poco más sobre la situación de los niños afectados con metales pesados en la sangre, especialmente de aquellos que viven en zonas mineras, como existen en la región de Cusco o de Cerro de Pasco. También estaremos conversando sobre las consecuencias de que hasta el momento, a 3 meses del gobierno, no se haya designado oficialmente a un viceministro o viceministra de interculturalidad en el actual gobierno. Y por último, vamos a estar analizando cuáles son los avances en el proceso de vacunación a menores de edad en las regiones del Perú. Vamos a, por favor, esperar unos minutitos a que se conecten nuestros invitados el día de hoy. Y quiero también empezar dándole la bienvenida a nuestro editor de regiones, el periodista Ral Zapata, quien se suma a este espacio desde la región de Piura. Buenas noches, Ral. Hola, muchas gracias, Clarice. Buenas noches y bienvenidos con todos y con todas. Efectivamente, como mencionas, vamos a esperar a que se conecten nuestras invitadas hoy para comenzar con este segundo Space regional. La semana pasada inauguramos este espacio de análisis y reflexión en torno a la coyuntura regional. Así que hoy día, de nuevo, estamos acá para hablar sobre temas de coyuntura, de lo más importante que está ocurriendo en las regiones del país. Así es, Ralph. Queremos recordarle también a nuestros oyentes y a todos nuestros seguidores que se están sumando, si es que quieren volver a escuchar el programa de la semana pasada o quieren, si se van a perder alguna parte de ese programa o quieren escucharlo a profundidad, pueden encontrar luego nuestros programas en nuestras cuentas de YouTube, en nuestras cuentas de SoundCloud y también en nuestras cuentas de Spotify. A través de esas cuentas vamos a estar difundiendo nuestros programas y también queremos invitarles a que estén muy atentos porque estamos preparando un space nacional para también hablar de la coyuntura y de lo más resaltante de la semana. Bien, mientras esperamos a que nuestras invitadas de esta noche se sumen, queremos contarles un poco más sobre nuestro último reportaje en el que exponemos la situación de los niños con metales pesados en la región de Pasco. Actualmente hay aún muchos niños que están siendo afectados por la presencia de plomo en su sangre. Hace un poco más de un mes ha fallecido Esmeralda Martín, una niña de Cerro de Pasco que ha vivido más de la mitad de su vida luchando contra la presencia de plomo en su sangre, lo cual le ha traído múltiples complicaciones a su salud. Los metales pesados atacaron su médula ósea y su sangre contaminándola. Su padre, Simeón Martín, ha acusado de negligencia al Hospital Segundo de Salud de Pasco, que ha tratado la emergencia de su hija, y tras la muerte, decenas de niños enfermos y decenas de familias se preguntan cuál es su destino, quiénes serán las siguientes víctimas en esta ciudad minera que está ubicada en los Andes y que se encuentra a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Es la que tiene actualmente la mayor exposición a metales pesados en Perú. Los invitamos a leer este reportaje y también a mantenerse conectados porque en breves minutos vamos a empezar ya con Ruth Luque. Gracias por la introducción, Clarice, y por este resumen que has hecho respecto a nuestro último reportaje, efectivamente, que tiene que ver con este problema que hoy día vamos a abordar aquí con la congresista cusqueña Ruth Luque Ibarra, a quien le damos la cordial bienvenida. Ella es vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y hoy día nos acompaña en este espacio de análisis regional. Buenas noches, congresista, y me gustaría empezar de manera rápida, hablando sobre un tema también de coyuntura, antes de pasar a lo propiamente dicho respecto al tema de los metales pesados en los niños. No podemos hacer ajenos a la coyuntura y anoche se aprobó por insistencia el proyecto de ley que regula la cuestión de confianza en el Congreso de la República, que finalmente limita la facultad presidencial en torno a este mecanismo. Las reacciones nos hicieron esperar. El ministro de Justicia, Aníbal Torres,
ha adelantado que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra esta ley. En ese marco, quisiera, además de darle la bienvenida, preguntarle desde su perspectiva cómo impacta la crisis política que cada cierto tiempo parece extenderse en la gestión de un tema también fundamental como es el manejo de la pandemia. Buenas noches, congresista, y gracias por estar aquí. Sí, muy buenas noches, muchas gracias por este espacio. En principio, nos parece sumamente lamentable la decisión que ayer un conjunto de fuerzas políticas han decidido aprobar por mayoría. Para nosotros es un grave retroceso que se haya aprobado esta ley ahora, porque venimos de un contexto de crisis y además de desprestigio del Congreso de la República, donde además se ha evidenciado en los últimos años que hay una percepción generalizada por parte de la población que el Congreso ha venido obstruyendo y queriendo avasallar sobre el Poder Ejecutivo. Y lo que ha sucedido ayer, lamentablemente, no genera un cambio respecto a esa imagen que se ha generado. Pero lo más grave, que a mí me parece, es que se genera un cambio de gabinete y la Premier Mirta Vázquez presenta una iniciativa legislativa para precisamente generar este puente de diálogo democrático, para garantizar ese Estado de Derecho y un adecuado equilibrio de poderes. Detrás de esta decisión es una farsa constitucional para mí, porque no, primero, no es una norma que se ajusta al marco constitucional que se establece, debió ser esta una ley de reforma constitucional en el peor de los casos, y dos, porque la voluntad de diálogo que tanto se ha dicho desde la presidencia del Congreso y se ha manifestado además públicamente el día de ayer no se tangibiliza en los hechos concretos, y si en verdad se quería garantizar el equilibrio de poderes y Estado de Derecho, debió abordarse de manera conjunta no solamente la cuestión de confianza, sino la figura de la censura y también la vacancia. Tres mecanismos que están regulados y que requerían también de un diálogo democrático y que la presidenta de la Comisión de Constitución pudo haberlo generado y nosotros lo hemos pedido de manera insistente, pero no se ha querido realizar. Así que creo que esto genera un precedente nocivo, de hecho va en contra de dos sentencias del propio Tribunal Constitucional y esperamos que esta acción pues, de inconstitucionalidad que va a presentar el propio Poder Ejecutivo pueda ser visto lo más pronto posible por el Tribunal Constitucional y podamos tener un pronunciamiento y que de parte del Congreso podamos abordar de manera integral estas instituciones para garantizar este real equilibrio de poderes y que podamos como Congreso de la República también empezar a abordar iniciativas legislativas que puedan beneficiarle a la gente, que puedan mejorar su situación de derechos o fortalecer sus derechos. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Es una lástima que hasta ahora, como Congreso de la República, no hayamos podido aprobar una iniciativa legislativa o ni siquiera debatir abiertamente algún proyecto de ley que sea en beneficio de muchos peruanos, como por ejemplo este tema de los metales pesados que son fundamentales. Buenas noches, congresista. Es un gusto saludarla y quisiera empezar mi pregunta haciéndole una reflexión. Desde su punto de vista, esta crisis o esta situación que estamos viviendo ahora, ¿cómo esto genera una mayor crisis al contexto actual que estamos viviendo, donde hay muchas necesidades urgentes que atender? Una de ellas es la pandemia y avanzar con la vacunación. Quisiera, por favor, congresista, que desde su perspectiva nos responda a esto. Sí, para mí esto aumenta una polarización, no genera ningún puente, digamos, democrático. Creo que la imagen que se genera del Congreso de la República es más bien una figura de dictadura parlamentaria, desde mi punto de vista. El gesto político importa mucho en democracia y ayer la presidenta del Congreso me pareció innecesario que ejerciera su voto, lo digo de manera transparente aquí, innecesario, sabiendo que ellos ya contaban con los votos. Creo que debió agotarse el diálogo democrático y abre un nuevo camino de confrontación con el Ejecutivo y que creo que no suma en nada a esta percepción mayoritaria que tiene la población respecto al Congreso de la República, ya de una imagen
debilitamiento, además, institucional, ¿no? Además, creo que hay que señalar que nosotros venimos de una historia de modelo presidencialista y no podemos de la noche a la mañana intentar generar una figura de parlamentarismo. O sea, creo que se requería una mayor responsabilidad política y creo que eso es lo que nos toca en adelante, ¿no? Actuar con mucha responsabilidad y empezar a abordar los principales problemas que le interesan a la población. Muchas gracias, congresista, por la respuesta. Efectivamente, como usted menciona, lo que ha ocurrido anoche lo único que hace es incrementar esa polarización que se ha venido viviendo los últimos años entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, ¿no? Esa confrontación que lo único que le hace es dañar más el sistema democrático, ¿no? Esperemos que esto no siga escalando y que ojalá que en los próximos meses no ocurran mayores inestabilidades, ¿no? Porque hay otros problemas, como mencionaba Clarice, en los que hay que enfocarse, ¿no? Así es, congresista. Muchas gracias por su respuesta, congresista. Es bueno para nosotros también tener claro cuáles son las posiciones, también desde los representantes del legislativo, como es usted. Y queremos ahora trasladarnos a un tema que es también importante, un tema de salud, pero que lleva ya muchísimos años presente, que es los metales pesados en la sangre de los niños, especialmente los que viven, como lo hemos mencionado al inicio de nuestro programa, en entornos mineros. Esto han pasado ya más de un mes desde la muerte de Esmeralda Martí. Ella se ha convertido en una de las niñas símbolo de la lucha contra los metales pesados, específicamente el plomo en la sangre en Cerro de Pasco, quien luego de una larga batalla y de múltiples complicaciones en su salud, ahora ya no está con nosotros. Hasta finales del año 2019, unas 22 de cada 1000 personas en Cerro de Pasco estaban expuestas a metales pesados. Los más vulnerables eran casi 17 niños de cada 1000 menores de 12 años que estaban expuestos al plomo, el arsénico y el aluminio. Para entender mejor este panorama, congresista, quisiera yo preguntarle, y sabiendo que usted es cusqueña y que ha trabajado en zonas, en entornos mineros, ¿cómo usted viene trabajando, o que nos cuente también un poco más sobre cómo ha sido su trabajo en estos entornos para conocer más de cerca esta realidad? Sí, miren, yo les agradezco y que se toque el tema de Esmeralda. Yo he tenido la oportunidad de conversar con la familia de Esmeralda. Bueno, no voy a dar detalles un poco de varias de las cosas que hemos conversado, pero creo que el caso de la familia refleja lo extremo que puede generar el abandono del Estado cuando no se asume una política clara para atender y resguardar la salud de las personas afectadas en metales pesados. Y quiero iniciar con esto porque quienes son víctimas principales de la contaminación son precisamente personas que están en una situación de exclusión, pobres y en muchos casos también de comunidades campesinas, indígenas. En el caso de Esmeralda, la familia ha venido batallando un poco más de 12 años. Su caso, de hecho, fue parte de un conjunto de compromisos junto con otros niños que el Estado asumió la responsabilidad de llevarlos hasta la ciudad de Argentina, porque en nuestro país no tenemos especialistas que brinden atención permanente a las personas afectadas con metales pesados. No tenemos especialidad en toxicología pediátrica. Por eso es que Esmeralda tuvo que viajar a Argentina con otros niños para ser atendidos. Y en Argentina, donde le pudieron brindar una mejor atención y calidad de vida, este tratamiento fue cortado porque se vino la pandemia y el Estado no le brindó la atención que correspondía. Y aquí quiero sí llamar y cuestionar la actuación de entidades como el Ministerio de Salud y el propio de Salud, que en el caso concreto de Esmeralda, no le brindaban, como me lo han dicho a mí los padres de manera directa, no le brindaban la información y la atención incluso de medicamentos. ¿Y qué es lo que pedían esta familia y qué piden las otras familias? Que, por ejemplo, en el caso de Espinar, en mi región existe monitoreo. ¿Y qué es el monitoreo? No es otra cosa que exista personal de salud dedicado a brindarle información y seguimiento.
Solo en el caso de la provincia de Espinar, ni siquiera en el hospital de esta provincia tenemos un área de atención especializada en metales pesados. No existe. Desde que se generó el conflicto de mayo del 2012, donde se denunció de manera evidente que el Estado no estaba haciendo absolutamente nada para brindar una atención y seguimiento a la salud de las personas, no se ha generado ningún espacio por profesionales de salud que le puedan dar seguimiento. Pero además, en regiones como Cusco, en el caso específico de Espinar, Pasco y en otras provincias, no existe agua. Espinar tiene agua de consumo humano 1 a 2 horas de agua al día. Y sin agua, ¿qué calidad de vida podemos ofrecerle? Entonces, aquí existe una necesidad y urgencia de mirar la atención de salud a las personas con metales pesados, y especialmente cuando estamos hablando ante niños, mujeres, de una articulación intersectorial. O sea, esta no puede ser una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. ¿Puede liderarlo? Sí, pero no puede estar solamente salud. Tiene que estar vivienda para que garantice de manera adecuada salud. Tiene que estar también el Ministerio de Desarrollo e Inclusión, porque estamos hablando de personas pobres en situación de exclusión que necesitan además asegurarse que accedan a programas sociales y ciertos beneficios, porque en el caso de Esmeralda, la familia ha irrogado muchísimos gastos. O sea, el padre con el que yo tuve la dolorosa, el momento de escucharlo y acompañarlo desde que falleció, tuvo que pasar varias trabas para que incluso reciba el cuerpo de su niña. Ni siquiera tenía la certeza qué es lo que había sucedido. Entonces, creo que acá hay un tema también, más allá del tema económico, de cómo, digamos, el personal de salud está brindando la atención y la información que se necesita. Entonces, y finalmente el tema de los protocolos, ¿no? O sea, creo que se necesita protocolos adecuados, pero que además se contextualice de acuerdo a la realidad de cada región para brindar esa atención óptima, oportuna que se necesita. Entonces, ningún niño en el país debería llegar a la situación extrema y dura que ha pasado Esmeralda. Ningún niño en este país. O sea, todo niño debería merecer la atención para su rehabilitación, la atención necesaria para que se le brinde el cuidado y la rigurosidad que esto necesita, pero además como Estado deberíamos ser capaces de construir una política especializada de atención en metales pesados con todo lo que ello signifique. Toxicología pediátrica, laboratorios que estén además especialmente en los territorios donde se encuentran estas familias y no tengan que estar desplazándose hasta Lima, porque creo que ese es el otro tema donde el Estado conculca sus derechos, no poder brindarle esa atención que se requiere en sus regiones y tener que estar movilizándose acá, como ha sucedido lamentablemente en el caso de Esmeralda, y generar ese impacto que además ha significado en la familia de ella, en sus padres, que hasta este momento no pueden levantarse lo duro que ha significado conllevar casi más de 12 años, un poco más de 12 años, la enfermedad y vivir las secuelas que significa para una familia vivir con los metales pesados. Efectivamente, muchas gracias, congresista. Usted hablaba de un tema sumamente importante que tiene que ver con las responsabilidades en torno a este problema. El año pasado, en julio del año pasado, se creó la Comisión Multisectorial Temporal para abordar precisamente este problema de la población expuesta a metales pesados, ¿no? Que estaba adscrita a la PCM. Ha avanzado todo un trabajo de diagnóstico y ha preparado además un plan de atención. Y justamente hace unos días la premier Mirta Vázquez se ha comprometido públicamente a firmar ese plan de atención multisectorial a favor de las personas afectadas con metales pesados. Lo que le quería preguntar, congresista, es desde el Congreso, ¿qué se puede hacer o qué acciones se están adoptando o se podrían impulsar también para garantizar el acceso a la salud de todos estos afectados por metales pesados, que no solamente son en Pasco ni en Espinar, son en total 18 regiones que registran población afectada por metales pesados? Para mí lo más urgente es asegurar presupuesto. O sea, tiene que haber un presupuesto destinado exclusivamente para brindar atención a la salud en personas afectadas con metales pesados. Y creo que esa es una responsabilidad que el Congreso puede hacerlo. Hace poco
un congresista de Pasco, al cual yo he respaldado esta moción. Se ha conformado una comisión para investigar, mejorar el desarrollo de la actuación estatal para atender a las personas metales pesados. Eso puede ser simbólico, pero creo que alrededor de esto hemos encontrado muchos congresistas que somos de distintas regiones con la firme decisión de plantear de manera clara que haya un mayor presupuesto para la atención a personas en metales pesados. Yo creo que eso va a permitir que incluso este plan se viabilice. Eso por un lado. Lo segundo, hay esta ley que ha creado el Registro Nacional de personas afectadas por metales pesados. Creo que eso se necesita reglamentar. Hemos planteado nosotros su exigencia y sobre esa base creo que si necesitamos generar un marco legal que, por ejemplo, como me lo han planteado los profesionales de salud en Espinar, donde me dijeron, bueno, que se cree también un bono especial para profesionales en salud en territorios donde existe contaminación. Y donde están, y donde ellos también como profesionales de salud están enfrentando metales pesados, o sea, que exista un bono, así como existe el bono rural para los maestros, que exista un bono para profesionales de salud que pueda generar incentivos también para que brinden esa atención y promover esa especialización. Yo creo que esta propuesta que me han planteado en Espinar es perfectamente posible. Evidentemente eso va a requerir presupuesto, pero creo que corresponde que se encamine, porque no podemos seguir tolerando que las personas sigan muriendo como si nada pasara, frente a situaciones donde hemos visto, como el caso de Argentina, donde sí es posible que se atiendan las personas, sí es posible. Entonces, aquí, como me lo han dicho y me lo repiten muchas veces las comunidades, la actividad extractiva genera recursos para el Estado. Entonces, corresponde que el Estado parte de esos recursos lo destine a preservar la salud. Así es, efectivamente, congresista, como usted menciona, ¿no? Quisiera preguntarle también respecto a, cuando hablaba usted del tema de responsabilidades y mencionaba el caso de Espinar, que efectivamente uno de los problemas bastante antiguos es el relacionado con la dotación de agua potable en la zona. Hace muchísimo tiempo, desde el 2012, es que tienen estos problemas. No hay agua a las 24 horas y eso pues definitivamente impacta negativamente en la salud pública de la población. En ese sentido, ¿cuál es, en torno a este problema de los metales pesados, cuál es el rol, la función que tienen los gobiernos regionales y gobiernos locales, y de otro lado también las compañías mineras? ¿Cuál es ese rol? Sí, mira, con relación al tema de los gobiernos locales y regionales, hay un conjunto de obras, de proyectos vinculados a agua y saneamiento. Yo creo que eso se necesita abordar de manera integral. Yo creo que hay una responsabilidad de los gobiernos regionales para desarrollar proyectos estratégicos que le garantice agua de consumo humano y para las poblaciones. La población no puede seguir consumiendo agua contaminada, pero además, en el caso de las comunidades de Espinar, por ejemplo, agua que le llega a veces en cisternas, entonces, y que además no llega de manera permanente. Entonces, para eso se necesitan proyectos y que sean viables y que se generen también acuerdos claros con el Ministerio de Vivienda para que luego se pueda garantizar su viabilidad y que de esa forma el presupuesto que se destina, que muchas veces también viene del canon minero, se pueda orientar para ello. Y creo que en el marco de eso, en estos espacios de diálogo que muchas veces la población genera a través de convenios marcos, a través de convenios de gestión donde están las empresas, aquí también existe una responsabilidad, como las empresas lo llaman, social empresarial, donde la empresa puede jugar un rol importante para fortalecer esa política de gestión que se quiere desarrollar. Y sobre lo otro, digamos, sobre esta última pregunta de cómo, aparte de esta responsabilidad que seguramente la empresa tiene que asumir, yo sí creo que necesitamos como país hacer un debate serio sobre cómo las empresas también empiezan a asumir responsabilidades civiles y penales sobre la contaminación que se produce cuando esta daña la afectación de salud. Parte de esto, digamos, está reconocido, pero hay que recordar que, por ejemplo, cuando se aprobó este famoso tema del paquetazo ambiental en el gobierno de Ollanta Humala, con el debilitamiento que se hizo a OEFA, no se pudo sancionar a muchas empresas que contaminaban, se les brindó una lógica de permisividad, y esto ha sido un mal mensaje
hacia estas poblaciones. Y creo que ahí el Estado tiene que recuperar esa capacidad no solo fiscalizadora, sino sancionadora. Cuando la contaminación tiene una responsabilidad directa de la empresa, no hay otra cosa que, desde mi punto de vista, suspender, pero además hacer que la empresa pague de manera civil el impacto que eso está implicando. Y eso la población lo tiene que sentir. Si no, la percepción que se tiene es que el Estado termina siendo mediador cuando tiene que ser garante de derechos. Entonces, y ahí, digamos, las empresas tienen que cumplir varios de los principios que tienen. Hay principios, digamos, que las empresas han asumido para el fortalecimiento, compromiso de derechos, garantizar sus relaciones adecuadas con las comunidades. Entonces, ¿qué mejor manera de hacerlo si también las empresas asumen las consecuencias civiles y a veces penales de los impactos y del daño que eso pueda causar en los derechos? Yo tengo una posición sobre ese tema de esta manera. Muchas gracias por su intervención, congresista. Definitivamente nosotros como periodistas y como ojo público es un tema que vamos a seguir haciéndole seguimiento y también siguiendo y estando muy atentos a cuáles son las acciones que se están realizando desde el Congreso. Quisiéramos pasar ahora a otro tema que también es muy importante porque ya han transcurrido 3 meses desde que se ha instalado el gobierno de Pedro Castillo, quien ha llegado al sillón presidencial con el apoyo de muchas organizaciones indígenas en las últimas elecciones, pero hasta el momento el Viceministerio de Interculturalidad, que es el encargado de administrar la política nacional frente a los pueblos indígenas y en la población afroperuana, aún no tiene un titular y se mantiene anexado al Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales. Ray, ¿qué implica esta ausencia de un o una viceministro de interculturalidad en un país tan diverso como el nuestro? Sí, Clarice. Primero que actualmente, pues como tú mencionas, el Viceministerio de Interculturalidad está encargado a la viceministra de Industrias Culturales, que es Claudia Ruiz Chanchapoma, ¿no? Han habido algunas propuestas para nombrar a un viceministro o viceministra en la gestión del exministro Ciro Gálvez, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, en algún momento se habló de Ruth Buendía, o en otro momento también de Ludi Carla Díaz Chiricente, ¿no? De la Unión Achaninca Nomaxienga del Valle de Pangoa en la Selva Central. Pero bueno, lo cierto es que ahora no tenemos un titular, sino que es un puesto que está actualmente encargado, ¿no? El viceministerio está encargado. En ese sentido, los líderes indígenas como Jorge Pérez Rubio de la AIDECEP, que es la principal organización indígena en el país, han solicitado al Ejecutivo que la persona que ocupe este importante viceministerio debe ser una persona de la Amazonía, que conozca los problemas y que entienda los problemas de la selva, ¿no? En ese contexto, congresista, le quería preguntar, desde la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos, donde usted es la vicepresidenta, ¿cuál es la posición que tiene respecto a esta ausencia de liderazgo en este importante viceministerio? Gracias. Yo creo que hay un reto enorme de parte de la actual ministra, Gisela Ortiz, para garantizar, digamos, en principio, que este Ministerio de Cultura pueda generar el conjunto de políticas públicas con las cuales se ha generado. Y creo que para eso es clave los diálogos que entiendo se están realizando en estos días con las distintas organizaciones indígenas que han llegado aquí a Lima y que la ministra sí ha estado reuniendo. Yo creo que eso va a ser fundamental para restablecer e irradiar en acciones concretas que tenemos un Ministerio de Cultura que no puede seguir siendo, y lo voy a decir de manera clara, la última rueda de las decisiones políticas que existan. Necesitamos que el Ministerio de Cultura empiece también a liderar, no solamente para garantizar e implementar, por ejemplo, de manera adecuada la consulta previa, que es una parte de las competencias que tiene, pero de la misma manera entender que los pueblos indígenas no están asignados exclusivamente al Ministerio de Cultura, como muchas veces se ve. Los derechos de las poblaciones indígenas, tanto a nivel de derechos individuales colectivos, son parte de todas las obligaciones del conjunto de sectores que tiene el Estado, y eso es importante asumirlo de esa manera, porque las poblaciones buscan salud,
buscan un mejor acceso a educación, buscan internet, están buscando luchar con la tala ilegal, están buscando que sus defensores ambientales y defensores indígenas no sean amenazados, están buscando que accedan a justicia, están buscando una mejor justicia que dialogue de manera cercana, permanente con la justicia ordinaria. Entonces, yo creo que sobre esa base me parece fundamental que se trabaje una agenda del Ejecutivo para priorizar cuáles van a ser esos temas en coordinación con las poblaciones indígenas, y desde el lado nuestro del Congreso, justo en estas últimas reuniones que yo he tenido con varios dirigentes indígenas, líderes de poblaciones originarias, nos corresponde también retomar y construir una agenda legislativa en común. Yo creo que en la Comisión de Pueblos Indígenas esto es posible. La presidenta de la comisión, pues, no lo hemos expresado en varios momentos. En anteriores periodos incluso se habló de un consejo consultivo donde eran parte algunas de las representantes de las poblaciones indígenas, y esto debe retomarse. Y eso es algo que hoy en parte de la sesión se ha planteado, y ese es el mecanismo en el cual deberíamos guiarnos. Y esperaría yo también que este Congreso de la República apruebe la consulta previa legislativa, que desde el 2016, a través de una iniciativa legislativa se presentó, salió un dictamen. Yo he presentado hace poco su desarchivamiento, y que esto se actualice, porque necesitamos que no se presenten nuevas leyes, sino que se retome y el avance que existe. De esa manera, construir y generar también leyes en beneficio de las poblaciones, lo mismo que en el caso de la representación política. Yo estoy trabajando en una iniciativa legislativa para retomar esta decisión de que las poblaciones indígenas tengan una representación política efectiva y que pueda haber un distrito electoral. ¿Qué mejor forma que sean ellos los que también tengan una participación legítima en el Congreso, y que se puedan también desde ese espacio abordar, definir y dialogar de manera permanente con el Estado, en el marco además de un bicentenario que nos ha dicho claramente que somos un país pluricultural, diverso, que requiere además ese encuentro de esos distintos rostros, voces y realidades. Efectivamente, congresista, como usted menciona, ¿no? Hay varios problemas que se tienen que atender desde el lado de la Amazonía y de los pueblos indígenas. Precisamente, entre estos problemas tenemos el avance incesante del narcotráfico en las comunidades indígenas, tanto del BRAE, de la Amazonía, en la misma selva central, ¿no? Y luego también las amenazas por parte de gente vinculada a actividades ilegales contra defensores ambientales, ¿no? Somos uno de los países donde más muertes de defensores ambientales se han registrado en los últimos años, sobre todo en esta pandemia. En ese sentido, congresista, ¿qué medidas se deben adoptar para proteger a nuestros defensores ambientales y para evitar precisamente que actividades ilegales como la minería ilegal o el narcotráfico terminen terminen impactando más en estos pueblos indígenas que son los defensores de la Amazonía? Sí, mira, una primera cosa que yo he planteado al interior de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos es la conformación de un grupo de trabajo de defensores de derechos humanos, defensores y defensoras. Yo estoy presidiendo este grupo de trabajo. Nosotros ya hemos instalado, vamos a emitir un informe, tenemos el plazo de 90 días, para poder mejorar este mecanismo de protección que el Estado ha reconocido y que actualmente existe. Yo alrededor de esto quiero plantear algunas propuestas muy concretas. Una primera es que no tiene sentido un mecanismo de protección si este mecanismo no protege de manera adecuada y oportuna y de forma efectiva a las poblaciones que están en mayor situación de vulnerabilidad. Entonces necesitamos que este mecanismo se replantee para incorporar esta visión que tienen las poblaciones indígenas. Lo que ellos, por ejemplo, me han planteado es que debería reconocerse algunos mecanismos de seguridad que tienen las poblaciones indígenas. Entiendo que en el marco del mecanismo se ha hablado de principios de interculturalidad, pero sin embargo estamos viendo que es un mecanismo aún alejado de estas poblaciones indígenas. Entonces necesitamos hacer una revisión de cómo se ha venido implementando, especialmente en las poblaciones indígenas, y hacer los ajustes y los cambios que eso requieran. Y si eso se necesita elevar a ley, hay que hacerlo. Y esa es parte precisamente del desafío que estamos haciendo al interior de este grupo de trabajo, que está integrado por 3 fuerzas políticas, entre ellas de las que yo soy parte de la bancada de Juntos por el Perú. Lo segundo pasa por un tema de reparación. En este momento no tenemos una cifra, digamos, exacta
digamos, de cuántos defensores tenemos ambientales, especialmente indígenas, que están en absoluta situación de desprotección. Creo que es importante, por lo menos en los casos que el Estado ha identificado, donde tenemos viudas, existen niños huérfanos, que haya un programa de reparación y asistencia permanente, así como el Estado ha generado esta pensión de orfandad en el tema de COVID. Yo creo que necesitamos pensar también en políticas de esa naturaleza, porque, porque detrás de la muerte existen familias, existen niños, existen familias que han quedado en absoluta orfandad y que han sufrido también el impacto de las amenazas, del hostigamiento, de la hostilización. Entonces yo creo que esa es la segunda medida que necesitamos abordarla y trabajar. Y lo otro tiene que ver con el tema de acceso a justicia. No tiene mucho de las acciones que se invocan alrededor de los mecanismos, pasan a veces por pedir medidas de prevención, pero si no tenemos una policía que está presente, no tenemos una fiscalía que esté ahí, ¿no es cierto?, de manera más cercana, que no adopte las acciones inmediatas de investigación, que no se generen alertas cuando se presentan estas amenazas, no podemos hablar de justicia. Entonces yo creo que aquí se necesita diseñar un sistema de alerta que puede ser como parte del mismo protocolo, que el mismo protocolo lo plantea, pero que pueda significar que el defensor o la comunidad que esté amenazada se comunique de manera inmediata y haya una comunicación real con el sistema de justicia, sea con el Ministerio Público, sea con la policía. Entonces, para que de manera rápida se puedan movilizar y sea en algunos casos también poniéndola en resguardo inmediato a la familia o también al defensor. Entonces, yo creo que este conjunto de temas, nosotros esperamos, a raíz de este grupo de trabajo que se ha conformado, y yo espero que esto pueda concluir una iniciativa legislativa que puede estar respaldada por estos tres fuerzas políticas que estamos participando, entre las cuales está Juntos por el Perú, está también Perú Libre, y está también la congresista Susel Paredes, que es integrante de la bancada de Somos Perú, Partido Morado. Entonces, que podamos de esa forma abordarlo y poder brindarle esa protección efectiva que están buscando nuestros defensores, y también a justicia mucho más inmediata. Muchísimas gracias por su participación, congresista Ruth Luque. Lo que he mencionado es importante, garantizar el acceso a justicia y sobre todo saber cuántos son los defensores ambientales que en este momento necesitan de la protección del Estado y no esperar a que estemos reportando un nuevo atentado, un nuevo asesinato a nuestros defensores ambientales, que son ellos los guardianes de nuestra Amazonía, de nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias por sumarse. Nosotros vamos a estar muy atentos a cuáles son las acciones que se van a venir realizando desde la Comisión de Pueblos Indígenas y sobre todo también desde su despacho y desde el Congreso en general en favor de los pueblos originarios, en favor de proteger nuestra Amazonía y la diversidad. Gracias por sumarse esta noche a nuestro espacio de qué está pasando en regiones. Muchísimas gracias y yo creo que es fundamental dialogar de estos temas y como se lo dije en un momento a la presidenta del Congreso, que si queremos ejercer una representación real en beneficio de las poblaciones, especialmente indígenas, que están, digamos, enfrentando un conjunto de limitaciones y obstáculos para acceder a sus derechos, necesitamos tomar decisiones claras. Y, por ejemplo, una decisión para mí debería ser que haya en un momento un pleno exclusivamente para atender la alta expectativa que están planteando las poblaciones indígenas. Ojalá que esto se pueda concretizar y creo que aquí puede jugar un rol importante la Comisión de Pueblos Indígenas y los congresistas que estamos comprometidos en la necesidad de reafirmar los derechos individuales y colectivos de nuestras poblaciones originarias y respetar su derecho a decidir y su derecho a también a definir sus prioridades de desarrollo. Muchísimas gracias. Bueno, quería reiterar el agradecimiento a la congresista Ruth Luque, que a pesar de que tiene una agenda bastante apretada, hoy día nos ha podido acompañar para conversar con nosotros acerca de estos temas tan urgentes, tan importantes como son los relacionados con el viceministerio, los problemas que hay en la Amazonía,
y además toda la coyuntura nacional que está en estos momentos ocurriendo. Le agradecemos por habernos acompañado a la congresista y bueno, habíamos planteado para este programa además tener a una segunda invitada, a la doctora Gabriela Jiménez, quien es la directora ejecutiva de inmunizaciones del Ministerio de Salud, pero lamentablemente no se ha podido, no se ha podido sumar esta noche porque ha tenido un cruce, una reunión en paralelo, así que no se va a poder sumar a este espacio regional. Teníamos muchísimas dudas, Clarice, respecto al tema del avance del proceso de vacunación, cuándo arranca la dosis de refuerzo a los adultos mayores, cómo va el tema de la vacunación a menores de edad. Y otras dudas más, ¿no? Que nos habían surgido respecto al tema de salud pública, un tema tan importante en medio de la pandemia, ¿no? Así que es una pena que la doctora Jiménez no se pueda sumar a este espacio, aunque efectivamente, ¿no? Entonces, Clarice, muchas preguntas que nos quedan allí en el aire, ¿no? Sin respuesta, digamos, respecto al tema del proceso de vacunación, ¿no? ¿Qué Efectivamente, nos puedes comentar? nosotros hemos estado haciendo el seguimiento a todo el proceso de la vacunación y hemos alertado a tiempo de que la vacunación en algunas regiones había comenzado con los menores de edad, como es en el caso de la región de Cusco, donde los menores entre 12 y 19 años recibieron el antígeno contra la COVID-19 casi un mes antes del grupo de 26 a 29 años, que recién se está vacunando desde hace unos días. En algunas regiones ha pasado algo similar, Ralph. Quisiera que tú nos cuentes, por favor, al respecto, porque ha sucedido lo mismo en las regiones del norte del Perú. Así es, efectivamente, Gladys, como tú mencionas, el tema del proceso de vacunación a menores de edad de entre 12 y 19 años, que bueno, ya se aprobó el protocolo recién este mes, pero antes de que se aprobara el protocolo hubo toda una controversia respecto al tema de algunas regiones que ya estaban empezando el proceso de vacunación a este grupo etario, ¿no? Por ejemplo, las regiones de Tacna, ¿no? Tacna y la región de Tumbes, además de la región que tú mencionas y donde estás, Clarice, en Cusco también, comenzaron antes, ¿no? Empezaron a vacunar a este grupo de 12 a 19 años antes de que el Ministerio de Salud aprobara el protocolo de vacunación para este grupo, ¿no? Y se han presentado hubo algunas quejas, ¿no? Hubo algunas quejas porque no existía precisamente un mecanismo aprobado por el Ministerio de Salud y ahora lo que vemos es que ya hay un protocolo, se va a iniciar el proceso de vacunación, pero estas regiones ya han avanzado con la inmunización a este grupo de edad, ¿no? Bueno, repito, no nos ha podido acompañar la doctora Gabriela Jiménez. El ministro de Salud, te cuento, Clarice, que el ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha informado que la vacunación a menores comenzará el próximo mes, ¿no? En noviembre. Ya se aprobó, repito, el protocolo de vacunación por parte del Ministerio de Salud. Y bueno, varias preguntas que quedan y que nos hubiera gustado hacerle a la doctora Jiménez, ¿no? Respecto a este protocolo y a la vacunación de menores y en general al avance del proceso de vacunación, ¿no? Hay algunos distritos, Clarice, te cuento, hay algunos distritos que han avanzado más que otros, ¿no? Hay al menos 35 distritos en el país que no han logrado vacunar ni al 25% de la población objetivo, ¿no? Según la información más actualizada de la plataforma Reunir, ¿no? Muchos de esos distritos se ubican en la Amazonía peruana. Y de los que más han acelerado el proceso de vacunación las últimas semanas, según esta plataforma, es las regiones del norte. Las regiones del norte han avanzado muchísimo en la aplicación, sobre todo de la segunda dosis, ¿no? Que como se veía, habían muchos rezagados, pero ahora han acelerado este proceso de vacunación, ¿no?
Efectivamente, Ral, Eh, y como bien lo mencionabas, nos hemos quedado nosotros con muchísimas dudas, pero como es nuestra labor periodística, vamos a seguir insistiendo con el MINSA para que nos cuente cómo estas regiones han podido vacunar, realizar la vacunación a los menores de edad sin tener el protocolo, porque en algunas regiones se han empezado con esa vacunación en el mes de septiembre, cuando el protocolo para vacunar a menores de edad ha sido aprobado en octubre de este mes, exactamente el 11 o 12 de octubre, y queremos saber qué es lo que ha pasado con estas regiones, si han sido más decisiones políticas que decisiones sanitarias, o cuáles han sido los motivos que los han llevado a ellos a priorizar este rango de vacunación. Ral, no quisiera extenderme en el tema de la vacunación sin mencionar algunos puntos importantes que ha dicho la congresista Ruth Luque sobre los casos de los niños con plomo. Es necesario que en nuestro país también se garantice la atención a los niños con plomo y sobre todo a las personas en general que tienen metales pesados en la sangre. Desde Ojo Público venimos cubriendo este tema hace mucho tiempo. En el 2018 hemos alertado que el agua de la población de Espinar, el agua que estaban consumiendo los pobladores de Espinar, tenían hasta 17 veces más metales pesados de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y también por los estándares peruanos. También hemos estado siguiendo, incluso mucho antes del lamentable fallecimiento de Esmeralda Martín, el drama que viven los niños en Cerro de Pasco, que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a un sistema que pueda desintoxicar sus cuerpos, sus organismos de esos metales pesados que afectan a su médula ósea, que afectan a su desarrollo. Y nosotros vamos a seguir trabajando en este tema. Efectivamente, Clarice, como tú mencionas, me quedo con muchas reflexiones de la congresista y vicepresidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas Amazónicos y Afroperuanos, la congresista Ruth Luque, ¿no? Ella hablaba de la falta de especialistas en toxicología, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que también nosotros hemos expuesto en varios reportajes que hemos publicado en torno a esta problemática de la exposición de la población a metales pesados. Repito, no solamente Cerro de Pasco ni Cusco, son 18 las regiones donde la población está expuesta a este grave problema, ¿no? Después hablaba la congresista también de un punto muy importante que tiene que ver con el asegurar el presupuesto, ¿no? Porque ya hay un plan que ha trabajado la comisión que se instaló el año pasado, en julio del año pasado, esa comisión multisectorial para abordar este problema de manera integral, ¿no? Está conformada, esta comisión estaba conformada por varios ministerios, ¿no? Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Salud, el MINAM, Vivienda, Cultura, el Ministerio de la Producción, los gobiernos regionales y obviamente también los representantes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados en el Perú, que han venido librando una gran lucha a lo largo de estos años. Ya se aprobó, se hizo un diagnóstico, se diseñó un plan y ahora, como comentaba la congresista Luque, es importante que se destine un presupuesto para atender tanta necesidad en estas regiones que, repito, están expuestas a este grave problema, ¿no? Y también otro de los puntos que destacó ella tenía que ver mucho con la responsabilidad, que no solamente la responsabilidad debe recaer en el Ministerio de Salud, sino que deben haber hay otros entes de los diferentes niveles de gobierno, tanto del Ejecutivo, de los gobiernos regionales y locales, que también tienen mucha responsabilidad, por ejemplo, en el caso de Espinar, ¿no? Para ejecutar proyectos de agua y saneamiento, ¿no? Es inconcebible que a estas alturas una zona como Espinar, en Cusco, no tenga agua las 24 horas del día. Además, con este tema de la crisis sanitaria que estamos viendo, la pandemia, no tener agua y solo tener por horas de manera intermitente es una cosa inconcebible, ¿no? Entonces, hay responsabilidad compartida de los diferentes niveles de gobierno, repito, no solamente el Ministerio de Salud, sino también el resto de ministerios, gobiernos locales y gobiernos regionales, y también, obviamente, y de manera directa también, las empresas mineras que trabajan en estas zonas, ¿no? Creo que es importante lo que ha dicho en ese sentido la congresista Luque, ¿no? Bueno, con eso creo, Clarice, que vamos un poco ya cerrando y reiterar las disculpas del caso al público que se ha unido a este espacio regional, porque hoy habíamos planificado tener una entrevista con la jefa de la directora de inmunizaciones del Ministerio de Salud, la doctora Gabriela Jiménez, que efectivamente
se comprometió a estar con nosotros en este espacio, pero lamentablemente no ha podido ingresar, ¿no? Entonces es una pena porque teníamos muchas preguntas en el aire. Así que, Igual por mi parte, les quedamos al agradecemos. pendiente y tenemos nuestro compromiso de que todas estas preguntas se las vamos a hacer llegar a la directora de inmunizaciones. Así es, Clarice, efectivamente. Ojalá que por lo menos nos pueda contestar, porque son preguntas además urgentes que la audiencia quiere conocer, ¿no? Quiere saber, por ejemplo, cuándo empezará la dosis de refuerzo, se colocarán las dosis de refuerzo a los mayores, a los adultos mayores, ¿no? El tema del proceso de vacunación, ¿no? Cómo se van a cortar las brechas, el tema de los rezagados con la segunda dosis, en fin, muchos temas de salud pública que quedan ahí, cuyas dudas todavía no hemos podido despejar, ¿no? Bueno, yo le quería ir cerrando ya y agradecerle a todos los invitados, a la congresista Luque y a todos los que se han unido a este espacio de análisis regional, de coyuntura regional, que inauguramos desde la semana pasada y que tendremos todos los miércoles de 8 a 9 de la noche para reflexionar en torno a los problemas de coyuntura, los problemas urgentes en las regiones del Perú. Muchas gracias a todos quienes se han podido sumar a este space de Ojo Público, donde hemos podido informar, reflexionar y analizar algunos de los hechos más importantes de las regiones en esta semana. Gracias también a todos nuestros seguidores que se han sumado a la transmisión. Queremos recordarles que nuestros programas van a estar disponibles en nuestras diversas plataformas de audio y de video como YouTube, SoundCloud y Spotify. Gracias, nos encontramos la siguiente semana.